lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana. Paola Cabezas, asambleísta de Revolución Ciudadana e interpelante de la ministra del Interior, Mónica Palencia, está enlazada con nosotros vía telemática. Legisladora, bienvenida, buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Saludos a usted y a toda su audiencia. Gracias a usted por... Tuve un corte de energía, pensé que no estaba conectada. Ya, pero ya está todo bien. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Usted me escucha a mí? Allí sí recién. Ya, correcto. A esta hora se corta la energía por mi sector. Correcto, que no se corte durante la entrevista. Oiga, asambleísta, a ver, la ministra del Interior, Mónica Palencia, insiste en observar supuestas violaciones reglamentarias y procedimentales al juicio político que está sustanciando la Comisión de Fiscalización. Y aparte, por ejemplo, de que la unificación, la acumulación de los dos procesos, el que usted presentó y el que presentó el asambleísta Suayo Leonardo Berresueta, no correspondía porque no son conexos. ¿Cuál es su respuesta frente a estos señalamientos de la señora ministra y de su equipo jurídico? Mire, voy a referirme a la ley. Creo, Fabricio, más allá de las interpretaciones que puede hacer la ministra, creo que fundamental es regirnos a la ley, porque durante todo el proceso. A ver, tengo un problema con la conectividad. Llamémosle por teléfono, por favor. Llamémosle por teléfono al asambleísta Cabezas, porque si no, no vamos a poder desarrollar la entrevista. Se entrecorta. Sí. Vamos a ver, déjeme por acá, tengo un cablecito. Vamos a hacer la conexión telefónicamente con la asambleísta Paola Cabezas. Porque si no, se nos cae. O sea, está claro que se le fue la energía y es un problema con esto de los cortes de energía eléctrica. Nos complica a todos, ¿no? Para podernos enlazar con ella y tener justamente la posibilidad de establecer esta conversación con Paola Cabezas. A ver, vamos a llamarle. Llámale por teléfono. Vamos a enlazarnos con ella. Bueno, estamos en vivo. Son cosas que pasan más todavía con esta coyuntura de los cortes de energía. Sí, pero vamos a escucharle, porque está claro que en la parte de internet se le está cortando por el corte de energía eléctrica que al momento tenemos acá en el país. ¿Qué? Ya está estable la conexión. A ver, intentemos de nuevo. Ahí estamos. A ver, está estable la conexión, veamos. Paola, ¿me escucha? Ahora sí, acaba de llegar la luz. Lo que pasa es que estaba conectada con mi celular y ahora acaba de llegar la luz. Pero ese plan de datos, oye. No, yo sé. No, sí. El problema es que cuando se va la luz es un problema y nos pasa todo. No, cuando se va la luz es un problema porque no funcionan ni los celulares. Es un problema tremendo. Ahora sí, vuelvo a la pregunta, al interrogante que le hacía. ¿Usted cómo replica o cómo responde ante los argumentos de la defensa de la ministra Palencia que asegura que hay violaciones procedimentales en el juicio político? Bueno, Fabricio, un saludo a usted y a toda la audiencia. El tema pasa porque la ministra, en su defensa, ha utilizado leyes supletorias como el COGEP y el COA y se ha anulado en sus, digamos, interpretaciones jurídicas a la ley orgánica de la función legislativa, que es la que rige a la Asamblea Nacional y al juicio político. Durante todo el proceso, la ministra hizo, digamos, alegaciones a través de escritos que se le estaba vulnerando su derecho. Y en ese sentido, Fabricio, usted es conocedor de la norma parlamentaria y es conocedor de los procedimientos parlamentarios. Hasta el mismo día, la ministra no compareció directamente. Ella mandó un abogado. Ella envió un abogado para que haga su defensa, aludiendo o pensando que eso es como que fuese la justicia jurisdiccional, y no. En este caso tenía que ser la autoridad, que es la persona en este caso interpelada, la que tenía que asistir a su defensa. Sin embargo, ella ha insistido todo el tiempo en estas figuras que, insisto, no caben en este momento porque el COGEP y el COA no pueden ser normas supletorias incorporadas para el análisis jurídico de un juicio político. Ahora bien, todos, y quiero decir, o sea, tanto ella, a nosotros como interpelante, es prioritario y necesario que se le respete el debido proceso, como a nosotros el día de justamente de la apertura del juicio político. Yo siento que mis derechos fueron vulnerados porque la ministra incidentó la sesión
ella no estaba de acuerdo con que se le diera paso a una prueba testimonial del compañero Leonardo Berresueta, pero este incidente perjudicó que las dos pruebas testimoniales que tenía yo para poder justamente dar elementos en la comisión no se presentaran. Y en la noche que se conectaron, pues obviamente ellos ya no tenían luz y no podían justamente participar. Esto a mí me vulnera mi derecho a poder dar elementos dentro de la comisión, que dicho sea de paso, las dos pruebas testimoniales que yo había incorporado estaban también justificadas como prueba y no prueba documental. Eran dos, en el caso del asambleísta José Vallejo, el que había sido presidente de la comisión que analizó el informe a la Nación, que le entregó ese informe y que ese informe es parte de las pruebas documentales del juicio político, y un catedrático, en este caso, que nos derivó un informe que habla de la realidad social que pasa el país en torno a la inseguridad, y también estaban justificadas. Quiero decir esto porque obviamente estamos más bien concentrados en las formas y no en el fondo. Y el fondo aquí es que la ministra del Interior fue llamada a un juicio político con causales y motivaciones que quisiera, mi estimado Fabricio, que fuera la tónica de esta entrevista para aprovechar y decirle a la ciudadanía que aquí no hay violaciones a los derechos de la ministra, que su derecho a la defensa, como nuestro derecho a presentar nuestras pruebas de cargo, están allí. Más bien yo sí siento que a mí se me vulneró la posibilidad de tener mis dos pruebas testimoniales por justamente el incidente provocado por la ministra. Pero ahora bien, lo que tenemos que contarle a la gente es cuáles son las motivaciones que llevan que la funcionaria tenga que responder. Porque todo el mundo está hablando de las formas, que si me gusta el pelo de Paola, que si no me gusta el tono de la ministra, que si gritaron, pero no están hablando de lo que en realidad es sustancial. Vea Paola, perdón, Belkis, solamente, y me encanta que haya dicho lo que acaba de decir, ya, porque, ¿sabe qué? Yo sí creo que hay que ir a lo de fondo, Paola, y me parece a mí que hay que hacer, creo yo, y le digo con respeto, un sentido de autocrítica. O sea, es tan cuestionable la posición de algunos legisladores cuanto la posición de la ministra. O sea, ayer yo cuestioné el hecho de que la ministra tiene que, por Dios, entender la naturaleza de la fiscalización y bajarle 2 rayitas a esa actitud que tiene de golpear la mesa, de golpearse el pecho, etcétera. Pero también yo creo que como legisladores hay que hacer un mea culpa, porque el espacio de fiscalización tiene que servir para aclarar las dudas sobre una acusación, y creo que eso está faltando, porque la atención ya está concentrada en el relajo de anteayer, Paola. Sí, y mire, Fabricio, creo que los seres humanos debemos reconocer, yo no tengo ningún cuestionamiento en reconocer que sí, que en este momento quizás los ánimos se caldearon. La ministra fue muy hábil, porque la ministra llegó a incidentar. En el espacio tan pequeño de la Comisión de Fiscalización se llenó de funcionarios del Ministerio del Interior y de funcionarios, de asesores de los asambleístas del gobierno. Nosotros estábamos solos, Leonardo Berresueta y yo estábamos absolutamente solos con nuestros asesores, y obviamente hubo una intimidación desde la llegada de la ministra. Llegó mirando mal. Yo quiero decir públicamente, yo no tengo ninguna animadversión personal contra la ministra. No somos ni siquiera de la misma época, por eso no conozco, yo relevo su trayectoria en la academia, relevo lo que ella puede haber hecho durante su proceso como, profesional en el ámbito privado. Pero ella es hoy una funcionaria pública. Y en ese sentido, me encantaría que ella sepa que lo que estamos haciendo es en torno a las facultades que nos da la Constitución para fiscalizar. Sí, quizás caímos en la tentación. Yo, primero, Fabricio, no voy a contradecirme. Soy una mujer que tiene su temperamento, tengo carácter, soy una persona que representa una región en donde hablamos fuerte y cantado. Pero no quiero justificar esto bajo ningún concepto, porque una acción trae una reacción. Y quiero dejar ese tema ahí porque, insisto, toda la, la atracción mediática de redes sociales y todo está en este momento sujeta a hablar quién atacó a quién. Y por ahí no pasa. No vamos a caer en eso. Yo creo que es el momento de explicarle a la ciudadanía
cuáles son los elementos y las causales por los cuales la ministra tiene que ir a la Asamblea Nacional. Paola, buenos días. Entiendo perfectamente esta postura que usted refiere en el sentido de no seguir ahondando en el tema. Coincido en que es importante, o que lo importante aquí es que se aterrice en el fondo y no tanto la forma, pero también las formas cuentan. Entonces, usted hacía referencia a la actitud con la que llegó la ministra a la comisión, un poco desafiante, las miradas, la presencia de funcionarios, y todo lo que se desembocó luego ya en el desarrollo de la misma sesión. La ministra a usted la encaró prácticamente y le dijo que no le iba a permitir que la acuse en los términos como usted la acusó, que ella no está manchada o sus manos no están manchadas de sangre y demás. Todas estas formas cuentan al final del día porque la ciudadanía, con las diferentes percepciones, se va haciendo una idea de una y otra postura, Paola. Belkis, qué gusto saludarla. Nunca hubo una acusación. La verdad, mi incomodidad fue la forma, insisto, desafiante en la que o sea, si se trataba de barras, yo llevaba una marimba, llevaba todo un grupo de esmeraldas, lo metía en la comisión y bueno, ¿quién gritaba más? Y por ahí no pasa. Yo creo que la ministra y el gobierno en general le han irrespetado tan permanentemente a la Asamblea Nacional que ni siquiera tienen el respeto de lo que representa ese espacio. La barra, todo el tiempo interrumpiendo, todo el tiempo faltando el respeto a la presidenta de la comisión, a los comisionados en su momento no me dejaban hablar, y yo nunca le falté el respeto a la ministra. Lo que pedí fue equidad, que así como ella puede llevar una barra, ¿por qué no permiten que las víctimas de la violencia y de la inseguridad en este país también tengan un mismo espacio dentro de la comisión? Eso la molestó. Yo en ningún momento la he acusado, ella habló de sus manos, eso fueron interpretaciones de ella, porque está grabado todo allí. Yo lo que pedí fue equidad para las personas que también no se sienten cómodos con las actuaciones y con la gestión de la ministra. La ministra puede llegar rodeada de policías, de militares, ella tiene seguridad indiscutiblemente, es una de las mujeres más poderosas de este país y está rodeada de seguridad. La diferencia, Belkis, Fabricio y ecuatorianos, es que los demás no tienen seguridad y ellos son las víctimas. Niños que son víctimas colaterales de la violencia. Familias que han tenido que emigrar porque la extorsión ya no aguantan más. En este país siguen matando gente. Entonces la ministra no puede hacerse víctima en este momento. Las víctimas son los millones de ecuatorianos que no viven en paz. Entonces ella interpretó de lo que yo le dije. No, bajo ningún concepto. Yo no la acusaba a ella de nada. Sería irresponsable si yo estuviera diciendo que la ministra es responsable de las muertes violentas, que ella es la que dispara. Eso no es real. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero sí es responsable política por su inacción. Sí es responsable política porque no ha ejecutado el Plan Fénix. Sí es responsable política porque a pesar de que la Asamblea Nacional le aprobó la ley que permite justamente tener recursos para implementación en seguridad, no ha ejecutado nada. Y lo puedo probar, lo vamos a probar en el proceso cuando me toque la práctica de prueba. Por eso es importante que no desviemos la atención sobre una ministra que dice que está sensible porque la hemos atacado. No hubo en ningún momento ataque. Sí, lo dije fuerte y claro y sigo manteniendo. No se puede primero permitir que aquí la víctima sea la ministra cuando las víctimas son los ecuatorianos. Las víctimas son los extorsionados. Las víctimas son la zona 8, Durango, Guayaquil y San Borondón, que ya no tienen dónde más, o sea, ya no hay más. Y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras, que no. Primero, y en eso quisiera en este momento poder dar énfasis, porque la ministra, ¿cuál es uno de las motivaciones de sus incumplimientos? La ministra permanentemente dice que en enero se había reducido la criminalidad, dijo a un 99%, yo creo que hubo una equivocación, pero el dato evidentemente es falso. Pues desde enero a febrero, por homicidios intencionales, hubo una reducción tan solo del 17%. Informó que entre abril y mayo había una disminución en un 27, 28 o 29%. Que nos diga cuál es, si es 27, si es 28 o es 29, es decir, 1.109 muertes intencionales. Ese dato también resulta falso
falso, porque entre abril y mayo del 2024 los homicidios se incrementaron en un 9,6%. Usó 3 cifras incorrectas. Señaló que existe un ahorro de vidas humanas, tras una reducción sostenida, según sus cifras, del 19% en homicidios entre enero a julio en comparación al mismo periodo del 2023. Y un dato, porque nosotros hemos pedido información para contrastar los datos de la ministra con los datos de la Fiscalía General del Estado y los datos que maneja el ECU 911 no coinciden. Entonces, las reducciones se comparan en base a qué. Esos son los problemas que tenemos, porque no hay interpretaciones reales o no hay una base real en quién confiar, porque es evidente que desde el Ministerio del Interior se están trucando las cifras, porque Fiscalía maneja otras cifras y obviamente el ECU 911, que también nos ha hecho llegar alguna información con la que hemos cruzado, tiene otras cifras. Dijo que el mes de julio del 2024 fue el mes menos violento del año. 580 homicidios intencionales, convirtiéndose en el segundo mes más violento del año después de junio. El mes con menos muertes violentas en el 2024 fue febrero, cuando se registraron 367 homicidios, según datos oficiales de ella. Entonces, Fabricio, y con esto concluyo, porque esto sí es importante. Entre enero y agosto del 2024 hubo un total de 130 fugas de PPLs, 130 fugas, de los cuales 35 corresponden a procesados y 95 a sentenciados. Solo se han recapturado ecuatorianos, Fabricio, Belkis, 40. Sí, hay una irresponsabilidad del SNAI en cuanto al procedimiento que no permite o no han permitido o han dado paso para que las personas se fuguen. Pero estos PPLs fugados están en la calle, ahorita, delinquiendo. Fito se les fue en las narices de este gobierno, está en la calle, están operando desde la calle. ¿Qué ha hecho la ministra para recapturarlos? Paola. ¿Qué ha hecho para que justamente se fortalezca el sistema de inteligencia y que permita la recaptura? Insisto, de 130 PPLs, solo 40 recapturados. Entonces, Belkis, ecuatorianos, no nos dispersemos ni nos distraigamos de lo importante. Correcto, no distraerse, pero sí es necesaria la precisión. Ha cumplido, hay una ministra, Belkis, y con esto concluyo, hay una ministra que ha incumplido su rol, una ministra a la cual, insisto, nadie le puede negar su currículum de catedrática, pero el cargo público, que es el que ella dice que por primera vez ha asumido, le ha quedado grande. Hay incompetencia, incapacidad, y cuando tengamos las posibilidades de argumentar esto en la práctica de pruebas, le vamos a demostrar que sus incumplimientos están aquí, no en las formas. Yo insisto, no hay que concentrarse en las formas, es el fondo. Y el fondo es una funcionaria incapaz que no ha cumplido con los caros intereses que tiene este país en materia de seguridad. Correcto, no desviar la atención, pero sí hacer precisiones y aclaraciones. Paola, en la sesión, ¿qué pasó finalmente con la prueba testimonial, con estos testigos que iban a ser recibidos? Bueno, voy a hablar de los testigos que yo incorporé en el proceso. En el caso de los testigos de las pruebas testimoniales que incorporé, estas estaban ligadas con las pruebas documentales. Como les decía hace un momento, se tratan de 2 informes, el uno que hizo la Comisión Ocasional para analizar el informe a la Nación, y el otro es un informe que viene de un estudio de justamente académicos que también incorporan información muy importante y relevante sobre la seguridad con enfoque en derechos humanos en el país. Esas pruebas testimoniales estaban ligadas con las documentales. En mi caso, voy a aprovechar justamente cuando me toque la práctica de prueba, poder justamente utilizar varios de esos elementos para que puedan ser también, digamos, escuchados por los miembros de la comisión. En el caso de los otros, pruebas testimoniales, ahí yo entendería que ya no hay espacio, porque obviamente el cronograma decía cuáles eran los días que teníamos para que justamente se puedan solventar las pruebas testimoniales, y entendería que ese tiempo se agotó. El tema de José Serrano, ¿por qué pretendían que José Serrano intervenga? Porque ahí es donde deciden los legisladores del oficialismo dejar sin quórum la sesión y se levanta la ministra Palencia. ¿Era tan necesario el testimonio de Serrano en el contexto del trámite del juicio político? Habría que consultarle a Leonardo Berresueta. Él era prueba testimonial de Leonardo. No era suya. No se le habló. Porque si bien el juicio político se unificó, ambos individualmente, cada uno de nosotros hicimos obviamente
entregamos nuestras pruebas, tanto testimoniales como documentales. Las mías van ligadas a las motivaciones de las causales que impulsé en el juicio político que presenté, que es netamente de seguridad. Ahí obviamente el colega tenía pues otros elementos que también son parte de su juicio político. Yo creería que él sería la persona indicada para decirle qué es lo que buscaba con la comparecencia del exministro del Interior. ¿Las personas que usted planteó para comparecer acudieron o no acudieron? Acudieron, estuvieron conectados durante la mañana, pero se incidentó la sesión. Desafortunadamente no pudieron participar, y en la noche, que justamente hubo ya la conexión para reinstalar, ellos no tenían luz. Ninguno de los dos invitados que había pedido que participen tenían luz y no pudieron conectarse. Correcto. Asambleísta, aprovecho que está presente acá, luego de hablar del juicio político, un poco para hablar hacia el futuro. El día de hoy, Henry Kronfle dejará la presidencia de la Asamblea Nacional, incluso va a participar de un acto ya político como precandidato presidencial como a las 11 de la mañana en el CNE, y asumirá la presidencia Viviana Veloz. Eso implicará que Revolución Ciudadana ahora tendrá la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se proyectan los siguientes meses? ¿Tienen un plan legislativo? ¿Cuál va a ser la prioridad de Revolución Ciudadana como cabeza de la Asamblea Nacional en los siguientes meses, Paola? Mire, a mí, yo soy una mujer de Estado, una mujer que cree en las instituciones y su fortalecimiento. Por eso a veces me indigna cuando se presentan acciones de protección para minar la acción parlamentaria. Por eso me indigna que no se respete la majestad de la Asamblea Nacional y funcionarios del gobierno lleguen y crean que pueden patear el perro, que pueden irrespetar la institucionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Viviana Veloz es, digamos, parte de nuestro bloque, Viviana Veloz tiene en este momento un reto muy importante, que es seguir trabajando para fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional como primera función del Estado. Quizás los actores no han cambiado, seguimos siendo los mismos, pero creo que hoy más que nunca, frente a un proceso electoral, en donde también la ciudadanía está mirando y está cuestionando qué está pasando con el Ejecutivo, qué está pasando con el Legislativo, creo que estos meses que nos quedan por estar allí bajo la dirección de Viviana Veloz es justamente seguir dando muestras de una capacidad de cohesión para fortalecer la institucionalidad. Algunos volverán si el pueblo ecuatoriano así lo decide. Algunos volveremos si así el pueblo lo decide. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para fortalecer justamente los cimientos institucionales y volver a una institución que sí, hoy seguramente la gente está molesta y tiene la razón. La gente no se siente representada y tiene la razón. Pero eso es lo que tenemos que buscar en este momento, más allá de que para algunos sea positivo generar conflictos con la Asamblea por cálculos electorales. Para muchos eso seguramente es importante, minar a la Asamblea Nacional para decir que son lo nuevo y que los que estamos ahí somos lo viejo. Mire, estamos de paso, Fabricio. Seguramente muchos no volveremos, o los que vuelvan vamos a estar otra vez allí. Pero ojalá entendamos que es esa la institución por la que decidimos nosotros candidatizarnos. Es la institución por la que decidimos a través de ella servirle al pueblo. Pero le pregunto si van a seguir con la agenda legislativa que estaba prevista para este año. ¿Va a haber alguna modificación a partir de una nueva conducción de la legislatura? Primero se debe, porque esa agenda legislativa fue aprobada por todas las bancadas. Seguramente habrá alguna priorización en algunos temas, por ejemplo, derechos, género. Yo creo que hay algunas cosas que podríamos profundizar y que son importantes en esta etapa. En mi caso, yo hablo por la comisión que estoy presidiendo. Allí estamos a puertas de sacar las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Creo que esa es una ley muy importante, justamente en el contexto que vive el país. Esa ley no ha sido reformada desde su creación y esa es una gran apuesta que tenemos no solamente como comisión, sino como Asamblea Nacional. Tenemos en la misma comisión ya abocar conocimiento para tratar la ley de consulta previa y consulta ambiental. Frente a lo que estamos viviendo como país, esas normas son importantes y están incorporadas en la agenda legislativa. Entonces no hay cómo parar. Insisto, Fabricio, yo, aprovechando su consulta, hago un llamado a todas las fuerzas políticas
que la asamblea no es de personas, sí, la hacemos las personas, pero las personas tenemos que propender a ser mucho más fuerte en la institución porque así ganamos todos. Así que aprovechando, deseándole suerte y éxitos a Viviana Veloz, ha sido una asambleísta que ha mostrado sus capacidades y creo que va a seguirlas demostrando desde la presidencia de la Asamblea Nacional. En el caso de la comisión que usted preside, la Comisión de Garantías Constitucionales, ¿cuál va a ser la prioridad y cuál es ahora mismo la prioridad, Paola? Insisto, le estaba adelantando. Hoy tenemos ya que aprobar las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Debemos ya también dar paso a la Ley de Consulta Previa y Consulta Ambiental porque son temas que han sido postergados. Recuerde que la Corte Constitucional ya había hecho un llamado de atención a la Asamblea Nacional para que justamente apruebe estos proyectos, porque esto está generando, hay un limbo jurídico y hace que justamente proyectos mineros o que el Ejecutivo interprete que las consultas previas son irse a reunir con los dueños de las mineras y no con la comunidad, y esto está generando obviamente muchas dificultades justamente para el diálogo Estado-ciudadanía sobre los proyectos estratégicos que se llevan en el país. Entonces esta ley es muy importante, pero adicionalmente tenemos ya lista para el segundo debate la ley del adulto mayor, la ley de discapacidades y otras leyes que aspiramos tengamos el tiempo suficiente por lo menos para abocar conocimiento y dejar listo el primer informe para primer debate. Estamos trabajando, somos una de las comisiones que más ha sesionado, pero la idea es poder entregar estos cuerpos legales en tiempo y forma. Solamente para precisar y cerrar la entrevista sobre el tema de la consulta previa que usted lo ha mencionado, había una decisión de la comisión de unificar los diferentes proyectos. Esa resolución pasó al CAL y se esperaba que el CAL autorice esa unificación. ¿Hay una resolución ya del CAL en ese sentido o todavía no? Mire, por eso no hemos avanzado, y bien, Fabricio, que usted lo dice, porque extraoficialmente nos dijeron que no era posible la unificación y que teníamos que tratarla por separado. No nos han enviado un documento, pero nosotros ya tenemos un criterio jurídico de que la unificación no sería posible porque el dictamen de Corte Constitucional es claro. Hay que tratar, la ley de consulta ambiental por su cuenta, la ley de consulta popular que también está allí, y la ley de consulta previa por separado. Entonces, bueno, hay que hacerlo lo más pronto posible porque son, insisto, normas que son indispensables en el ordenamiento jurídico del país. Correcto, Paola. Gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. No, gracias, Fabricio, gracias a usted y a la ciudadanía que, bueno, con errores, con virtudes, siempre están ahí acompañándonos, y que sepan que esta fiscalización es por la gente. Aquí no hay animadversiones contra ningún funcionario, no hay ningún tipo de odio personal hacia la ministra. Aspiramos que este juicio político esté a la altura, tanto por nosotros como Asamblea Nacional, pero de ella como primera autoridad en seguridad. Creo que hay que darle respuestas al país y el Parlamento es el espacio. Esperemos que los resultados sean los aspirados por la ciudadanía, porque no es lo que queremos nosotros, es lo que quiere la gente, que haya un cambio de rumbo en la política de seguridad inexistente en este país. Un excelente día, un abrazo. Gracias, lo propio. Paola Cabezas, asambleísta de Revolución Ciudadana, integrante además de esa bancada política, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales e interpelante de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hablando sobre este y otros temas. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.